Bien, fíjense, siempre comienzo en esta forma. Bien, fíjense. Aquí tenemos un diagrama en bloque, podríamos decir que es así, un diagrama en bloque de una consola de aire acondicionado. Para que se ubiquen, aquí entra la corriente alterna de 220 voltios AC. Esto acá está representando la parte de electrónica. Esto acá está representando el motor ventilador interno, de la parte interna del ambiente interno de la consola. Aquí están los sensores que sensan que no haya congelamiento, que sensan la temperatura del ambiente, etcétera. Y para que vayamos comprendiendo este diagrama en bloque, por aquí sigue la alimentación alterna y eso también alimenta la parte que está externa. Vamos a verla. Ajá. Esta parte, la parte externa donde está también un motor ventilador que saca el aire caliente y está el compresor que se alimenta también con 220 voltios AC. Lo importante de esto es la parte de electrónica. La parte eléctrica también es importante, pero voy a tratar de explicar la parte de electrónica. Vamos a regresar allí. Ok, por aquí estamos. Bien. Fíjense, la electrónica se alimenta también con 220 voltios. Aquí se ve que está la alimentación para la parte electrónica con este fusible. Y aquí está la otra parte de los 220 voltios que alimenta la parte electrónica. Luego esa corriente alterna de 220 se transforma a DC, a Direct Current, de 12 voltios aproximadamente. Digo aproximadamente porque puede ser que sea 12 voltios regulado o puede ser que sea un poco más de 12 voltios y luego pasa por un regulador 7812 que regula 12 voltios. Aquí tenemos un regulador a 5 voltios que podría ser el 7805, ya que se necesita 5 voltios estables, regulados, para alimentar el circuito de control o el integrado de control o el microcontrolador, como usted quiera llamarlo. Es un integrado grande, cuadrado, y ese integrado trabaja con 5 voltios que, por cierto, el voltaje de 5 voltios no suministra energía suficiente para quemarlo en forma normal. Fíjense, aquí están las indicaciones, el display, donde dice el estado en que está trabajando el aire. Y aquí está indicando un control remoto, que por cierto los control remotos se reparan también, porque ellos no se dañan porque trabajan con 3 voltios y tampoco existe energía suficiente para que se quemen por su trabajo así en forma normal. Nosotros los técnicos decimos, o yo digo, y muchos conmigo piensan igual, que todo lo que trabaje con 5 voltios o menos de 5 voltios generalmente no se daña por corriente en forma normal, casi siempre por accidente. Eso es lo que pasa con los teléfonos celulares. Fíjense, ya me salí del tema, pero los celulares no se dañan porque se quemó algo normalmente
por corriente, no, eso trabaja con 5 voltios menos de 4 voltios, etcétera. Pero el celular se daña porque se le cayó, se le mojó, un accidente. Los accidentes ocurren y por eso vienen los daños de los celulares. Pero si usted cuida su celular, eso le dura muchísimo, trabajando correctamente. Bueno, fíjense, aquí estamos en la parte del controlador que le dije que ya esa parte trabaja con 5 voltios y dura mucho, casi no se daña. De esta tarjeta electrónica lo que se puede dañar es la parte de los diodos, de los condensadores, de la fuente de poder. También se daña el triac, que controla el encendido del ventilador interno, de la parte interna, de la consola interna. Este es un triac, esto que está acá, y controla el encendido o el trabajo de este ventilador interno, que es el que mueve el aire en la parte del ambiente interno para que circule el aire fresco, el aire frío, etcétera. Una de las cosas que tengo que decirle también, que el procesador tampoco se daña porque él no suministra suficiente corriente y trabaja casi siempre con corrientes muy, pero muy pequeñas. Y para activar algo necesita lo que llaman excitadores, transistores o integrados que excitan ese algo que usted quiere activar. Fíjese, por lo menos para excitar aquí este relé, que es el que va a prender la parte del compresor, etcétera, se activa mediante un integrado o un transistor que lo activa. Un relé. Aquí está un relé. Y así se activa el relé cierra el contacto de potencia y activa la parte del compresor que está en la consola de afuera, que se coloca afuera de este tipo de instalación de aire acondicionado. Entonces, también puede dañarse el regulador de voltaje porque le entra como 12 voltios, pero le sale 5. O sea que él trabaja con un poquito más de voltaje en la entrada y también puede dañarse. Pero la parte del microcontrolador, la parte del control remoto, todo eso son cosas que no se dañan normalmente, sino también cuando hay un accidente. Entonces puede dañarse. Fíjense, reparar esta parte de electrónica, lo que hay es que buscar la falla en las soldaduras, los condensadores que se explotan, este triac que controla el encendido del motor ventilador también se puede dañar, y la parte de la fuente de poder, o sea, los diodos, los condensadores, y si es una fuente de poder pulsada, la parte del MOSFET, la parte del integrado también, que genera los pulsos para que trabaje la fuente de poder pulsada, etcétera. Y en esa forma pues trabaja las consolas de aire acondicionado. Debo de indicar también que esto está indicado como para una parte donde, por ejemplo, en Europa, porque aquí dice que esto es el activo y este es el neutro, y dice 220. Aquí en Venezuela, la cuestión es trifásica, así es la generación, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Ellos allá agarran una de las líneas de 220 y la colocan de neutro. Pero para nosotros acá eso es fase 1 y fase 2. O sea que para usted alimentar un aire acondicionado acá en Venezuela necesita un breaker, por ejemplo, bifásico. O sea que cierre 2 contactos al mismo tiempo, la fase 1 y la fase 2. En Europa no, basta con un contacto monofásico,
ya que ellos una de las fases la colocan como neutro. Bien, recuerden de que Europa, en muchas partes, ese es el, vamos a decir, más viejo, son países más viejos, y allí la frecuencia es de 50 Hz. Nosotros aquí en Venezuela la frecuencia es de 60 Hz. Y hay algunos cambios que nos favorecen, ya que nosotros somos países más nuevos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quería era hablar un poco sobre eso de las reparaciones de la parte electrónica de las consolas de aire acondicionado. Vamos a dejarlo hasta aquí.